A continuación se expone la parte 3 de la línea del tiempo de la química, a partir de la cual se inicia la química moderna con Lavoisier en 1794. Esta parte termina con el descubrimiento de la antimateria en 1932 por Millikan y Anderson. Recordemos que en el siglo XVII se aportaron dos hipótesis. Una, propuesta por Roberto Boyle, que afirmó que cualquier hipótesis debería comprobarse científicamente. Y en la segunda, Becker y Stahl proponen la teoría del flogisto, en la cual cualquier material que se quema lo hace en virtud de contener flogisto, el cual desaparece al llevarse a cabo la combustión. Antoine Lavoisier fue considerado el padre de la química moderna por su contribución durante la revolución científica del siglo XVIII, primordialmente por dar un giro de ciencia cualitativa a una ciencia cuantitativa. Montó un laboratorio en Francia y en 1794 estableció la ley de la conservación de la masa, lo que le permitió echar abajo categóricamente la teoría del flogisto. Proust estableció en 1799 la ley de las proporciones definidas, donde afirma que cuando varios elementos se combinan para formar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una misma relación de pesos fija. A principios del siglo XIX, en 1808, Gay-Lussac enunció la ley de los volúmenes de combinación, en la que los volúmenes de dos gases que reaccionan entre sí en idénticas condiciones de presión y temperatura guardan una relación entera sencilla. Asimismo, John Dalton estableció la ley de las presiones parciales y la ley de las proporciones múltiples, y enuncia que si en una reacción se realiza la combinación de dos o más elementos y uno de estos no varía su peso, el peso de los otros seguirán proporciones simples enteras. Es decir, los elementos siempre van a reaccionar con otros manteniendo una relación constante entre sus pesos, a pesar de que se mezcle poca o mucha cantidad de cada sustancia, la relación se seguirá manteniendo. Estas leyes le permitieron sentar las bases de su teoría atómica en 5 hipótesis. Previamente, Dobereiner, con su ley de triadas, y Newlands, con su ley de octavas, intentaron sin éxito el arreglo de los elementos químicos. En 1864, Meyer los dispuso según su masa atómica creciente. Clasificó 56 elementos afirmando que sus propiedades son una función periódica de su masa atómica. El científico ruso Mendeleev, casi en forma paralela a Meyer, en 1869, ordenó su tabla clasificando 63 elementos químicos existentes, en función de su masa atómica creciente y similitud de propiedades. Pero su mayor aportación radica en corregir las masas atómicas de algunos elementos como el berilio y el uranio, dar prioridad a su ordenamiento por la similitud de sus propiedades y no por el valor de su masa atómica, por ejemplo, telurio-yodo y cobalto-níquel, y dejar espacios vacíos que deberían corresponder a elementos químicos aún no descubiertos, como fue más tarde el descubrimiento de los elementos galio, germanio y escandio. Para 1879, Crookes, notable científico inglés cuya mayor aportación fue la invención del tubo de Crookes, el cual consiste de un tubo al vacío en forma de huevo,
En el extremo de mayor diámetro, la base está pintada de fósforo o sulfuro de zinc, compuestos que tienen la particularidad de hacer fluorescencia cuando es impactado por electrones. Este tubo tiene dos electrodos por donde se transmite alta tensión. En medio de su longitud se coloca una cruz que refleja su sombra nítidamente sobre la pantalla pintada. Con esto pudo estudiar las descargas eléctricas en tubos al vacío, descubriendo que los rayos catódicos viajan en línea recta, proyectan sombras, calientan objetos encontrados en su camino y se desvían con campos magnéticos, concluyendo que las partículas proyectadas tenían carga eléctrica negativa, que más tarde Thomson identificaría como electrones y que con sus experimentos determinaría la relación carga eléctrica y masa del electrón. En 1886, Goldstein realizó experimentos con el tubo de rayos catódicos, pero el cátodo tenía algunos agujeros. Observó que unos rayos atravesaban al cátodo en sentido opuesto a los rayos catódicos, a través de esas aberturas, nombrándolos rayos canales. El estudio de estos rayos determinó que estaban formados por partículas de carga positiva con masa diferente, según el gas que estaba encerrado en el tubo. Esto aclaró que las partículas salían del seno del gas y no del electrodo positivo. Al experimentar con hidrógeno, consiguió aislar la partícula elemental positiva o protón, cuya carga eléctrica es similar a la del electrón, pero positiva, y su masa es 1837 veces mayor. Thomsen, científico danés, en 1895 sugirió por primera vez el diseño moderno de la tabla periódica, con 18 grupos y 7 períodos, colocando los períodos en filas horizontales, basado además en el cambio de valencia del grupo de +1 para los metales alcalinos a -1 de los halógenos. Además, colocó en el extremo de cada período un elemento de valencia 0 correspondiente a los gases nobles. En 1901 se instituyó el Premio Nobel, el cual fue financiado y estipulado en el testamento de Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Este premio, de cerca de 1 millón de euros, es honorífico y es otorgado por Suecia a las personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, inventado técnicas y equipos o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad en los campos de la química, la física, la medicina, la literatura, la paz y la economía. En lo correspondiente al campo de la física, los trabajos premiados se han hecho principalmente sobre magnetismo y radiación, radioactividad, modelos de gases líquidos y sólidos, estructura del átomo, astrofísica, colisionadores de partículas, semi y superconductores e interacción de partículas elementales. En tanto que, para el área de la química, los trabajos se han hecho principalmente sobre enlace atómico, estructuras moleculares, carbono 14, grafeno, bioquímica en lo referente a síntesis de compuestos y estructura del ADN, sustancias radioactivas e isótopos, descubrimiento de elementos, presión osmótica y disociación de electrolitos. En 1904, Thomson, después de la experimentación y conclusión de que los rayos catódicos eran partículas que procedían del interior de los átomos, imaginó que los átomos estaban compuestos de estas partículas dentro de un lago lleno de cargas positivas,
estableciendo el modelo del budín de pasas, explicando así a la materia eléctricamente neutra. Para 1905, Einstein, científico alemán que publicó 5 trabajos, el primero le valió el grado de doctorado, el segundo proporciona una explicación teórica en términos estadísticos del movimiento browniano. El tercer trabajo interpreta el efecto fotoeléctrico, basado en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, denominados fotones. Los 2 trabajos restantes sentaban la base de la teoría especial de la relatividad, estableciendo la equivalencia entre la energía de una cierta cantidad de materia y su masa, dada por la famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, sentando las bases para la mecánica estadística y la mecánica cuántica. En 1909, el grupo de Thomson determinó experimentalmente que la carga del electrón era del orden de 10 a la menos 19 coulombios, lo que lo llevó a descubrir que las partículas de los rayos catódicos o electrones eran 1000 veces más ligeras que el átomo de hidrógeno, y en los experimentos que realizó Millikan midió la fuerza de gravedad y la del campo eléctrico actuando sobre una gota de aceite para evitar la evaporación, y llevó la gota a un equilibrio mecánico, determinando la carga y masa del electrón. Hacia 1911, Rutherford describió un modelo atómico donde en un núcleo central se concentraba la totalidad de la masa, así como la carga eléctrica positiva, y una envoltura o corteza de electrones girando a gran velocidad. Demostró experimentalmente esa teoría a partir de las desviaciones que se producían en la trayectoria de las partículas emitidas por sustancias radioactivas, cuando con ellas se bombardeaban los átomos de una placa de oro. En 1913, Niels Bohr tomó como partida el modelo atómico de su maestro Rutherford e incorporó la teoría de los cuantos de energía desarrollada por Max Planck y el efecto fotoeléctrico de Einstein. Introdujo por primera vez el concepto de cuantización de energía, afirmando que los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas teniendo asociada una determinada energía. Posteriormente, Sommerfeld corrige el modelo de Bohr, introduciendo órbitas casi elípticas para los electrones. En tanto, en 1914, Moseley estudió los rayos X emitidos por distintos átomos al ser bombardeados con electrones, y con el descubrimiento de 2 isótopos del neón, demostró que la masa atómica no debía caracterizar a los elementos, formulando la ley periódica de los elementos, donde las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos y no de la masa atómica. En 1926, Schrödinger propuso las bases del modelo atómico moderno, introduciendo una función de onda mediante la cual se puede pronosticar la probabilidad de encontrar un electrón en una órbita u orbital citado previamente por Bohr y Sommerfeld, utilizando 4 números cuánticos: el nivel n, el subnivel L, el orbital m y el spin s. En 1929, Paul Dirac, matemático inglés,
Utilizó las ecuaciones cuántica relativista, electromagnética y no relativista para unificarlas en una única ecuación que explicara las propiedades del electrón. Encontró que dicha ecuación proporcionaba dos soluciones. Una de ellas era congruente con el comportamiento del electrón, pero no tuvo forma de explicar la otra solución matemática encontrada. No fue sino hasta 1932 cuando Chadwick descubrió la tercera partícula fundamental del átomo al bombardear una lámina de berilio con partículas alfa, observando una radiación de muy alta energía. Estudios posteriores demostraron que dicha radiación estaba formada por partículas neutras, o sea, sin carga eléctrica, dado que no se alteran en presencia de campos eléctricos, de masa similar a la de los protones, explicando así la razón por la que el átomo de helio tiene una masa 4 veces superior a la del hidrógeno, es decir, porque tiene 2 protones y 2 neutrones en su núcleo. Este descubrimiento del neutrón facilitó el entendimiento de la fisión nuclear y la creación de la bomba atómica. Por otro lado, Millikan, quien anteriormente midiera la carga del electrón, decidió montar un experimento de los rayos cósmicos con una cámara de niebla e imanes más poderosos para tomar fotografías. Su colaborador Anderson observó en los resultados evidencia de trayectorias muy similares a las del electrón, pero con una curvatura invertida, concluyendo que se trataba de una partícula que llamó positrón, o sea, una partícula de masa similar a la del electrón, pero con carga eléctrica positiva. Esta partícula descubierta era la solución no entendida previamente en la ecuación de Dirac, dando lugar al nacimiento de la antimateria.